la teniente Raquel Gamboa Calderón, jefe de la División de Prevención y Capacitación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Ley 348. Esta ley ha sido promulgada el 9 de marzo del 2013 y se ha visto que la FELCB es el organismo que se encuentra especializado de la Policía Boliviana para realizar las investigaciones correspondientes con respecto a lo que respecta a la Ley 348. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, lo que realizamos es la prevención, el auxilio, la investigación y la identificación y la aprehensión de los indicados, ¿ya? Entonces nosotros tenemos como nuestra dirección funcional que es el Ministerio Público. La violencia, como tal, nosotros, la ley está enmarcada 17 tipos de violencia, pero la FELCB los que más atendemos son 3 tipos de violencia, que es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Son los 3 más comunes que constantemente día a día son los que más atendemos. Y es preocupante porque, por ejemplo, al día atendemos por lo menos 1 o 2 casos de violencia sexual hacia menores. Entonces es un poco preocupante y alarmante las estadísticas que hay. Por lo cual es que se toma también la prevención, como está en una de nuestras funciones también, es realizar la prevención. Por eso es que vamos a los colegios a capacitar a los menores para que ellos entiendan que la violencia no es buena y que ellos mismos denuncien lo que es la violencia. Y esto tiene frutos. Por ejemplo, ahora que hemos ido tal vez de aquí a 1 semana, 2 semanas, esos mismos menores recién se van a acercar a nuestras oficinas a indicar qué es lo que está pasando con ellos. Cuando una víctima de violencia se apersona a la FELCB, lo que nosotros realizamos es pasa a las oficinas de plataforma. En plataforma ahí solamente es la recepción de la denuncia. Ya, si es física o sexual, se apertura la denuncia directamente y se lo interopera para que vaya el médico forense. Cuando es una violencia psicológica, bien se le pide tal vez la valoración psicológica de esta víctima, ya que es un documento que avala la violencia que está sufriendo. Entonces ha habido algunas unidades que también coadyuvan con nosotros, que es el SLIM, o las defensorías que también realizan directamente las valoraciones psicológicas y ellos vienen en compañía de las víctimas para aperturar el caso. ¿Ya? Nosotros aperturamos el caso, le damos a la víctima el código único de denuncia. Con eso ya se puede realizar todas las diligencias correspondientes en el Ministerio Público. Ahora, lo que nosotros recepcionamos son dos tipos de denuncias. La denuncia verbal y lo que es la acción directa. En la denuncia verbal puede ser que hoy la víctima haya sufrido una agresión y viene a denunciar después de 1 semana, pero aún así sí se le recepciona la denuncia. No hay algunas víctimas, por ejemplo, que vienen todavía con los hematomas, pese que ya ha pasado un lapso de tiempo, pero sigue teniendo hematomas. Entonces, de la misma manera va también al médico forense y el médico forense verifica. Ahora, puede ser que de aquí a 1 semana ya se ha perdido los hematomas. Entonces, ya no va a poder hacerlo tanto físico, porque no va a haber un documento que determine que ha sido una agresión física. El médico forense, si le va a revisar, le va a sacar 0 días de incapacidad, porque ya no hay hematoma. Pero sí, lo que nosotros realizamos es darle la ficha de valoración psicológica. Ahora, en caso de que vemos a la víctima totalmente afectada, entonces sí se le da de emergencia para que sea atendida inmediatamente. En caso de que hay algunas víctimas que dicen solamente quiero sentar un precedente o quiero hacer algo lo otro, entonces no se les pone tanta la emergencia. Pero hay algunas cuando ya son amenazadas, por ejemplo, dicen me ha amenazado de muerte, me ha amenazado a mí, que esto, que lo otro, entonces se le pone emergencia para que se realice la valoración en el momento. Entonces eso sí realizamos. También nosotros contamos con la psicología forense dentro de nuestras instalaciones. Realiza la valoración psicológica y con las conclusiones nosotros aperturamos el caso inmediatamente. Entonces, una vez nosotros teniendo ya el caso, ya pasa a Fiscalía y el fiscal ya puede emitir directamente las medidas de protección o cualquier otro requerimiento que la víctima requiera. En las medidas de protección, como aquí podemos ver, es que ordenan la salida del agresor. En la ley 348 indica que el agresor debe salir del domicilio. Por más que sea el domicilio, él sea el propietario, tiene que salir del domicilio.
Y si la víctima ha sido en algún momento tal vez sacada del domicilio, es restituida al domicilio. Entonces también en las medidas de protección, el fiscal prohíbe el acercamiento del sindicado hacia la víctima, ¿ya? Pero ha habido casos donde las víctimas también han hecho caso omiso a estas medidas de protección. Entonces también en eso nosotros tampoco, la verdad, podemos hacer más nada. Porque si bien se les está dando toda la ayuda correspondiente a la víctima, muchas de las víctimas no lo hacen. Ellos van a sus agresores, ¿no? Como recientemente ha pasado en el penal de San Pedro. Había una víctima de 45 días de incapacidad. Su agresor estaba en el penal de San Pedro, ya estaba cumpliendo su condena, pero esta víctima iba constantemente al penal de San Pedro a visitar a su agresor. ¿Qué ha pasado en una de las visitas? El agresor dentro del penal de San Pedro le ha vuelto a apuñalar. Entonces ahí escapa de nuestras manos porque está él en un penal y quien ha ido al penal ha sido la víctima. Ni siquiera el otro se ha acercado, sino ha ido él. Entonces ahí, por ejemplo, tanto a nosotros, tanto a Fiscalía, nos ata de manos porque ya no podemos hacer más nada. Entonces hay también ese tipo de situaciones. Constantemente nosotros día a día atendemos ese tipo de casos. Y es más lamentable con el caso de los menores, que por ejemplo llegan menores que son agredidos sexualmente, igual por sus familiares. También son agredidos, recientemente hemos atendido otro caso también que ha sido agredido, bueno, no ha sido en sí la niña consentía tal vez la relación con el papá de su compañerito de curso. Entonces hay ese tipo de situaciones donde nosotros atendemos esos casos y hay muchos de los menores que ahora constantemente están denunciando por celos, porque no se ha separado de su esposa, la niña le ha denunciado. Entonces hay ese tipo de situaciones actualmente, donde claramente, obviamente, con los menores se trabaja directamente también con la Defensoría. Nosotros atendemos, si bien atendemos el caso de las víctimas, también tenemos que estar a la par con la Defensoría porque no podemos nosotros hacer acciones directas con los menores. Quienes pueden denunciar es toda persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, tiene que denunciar, ¿no? En caso de que no denuncien, pueden convertirse en cómplices del delito que se ha cometido. Nosotros como la FELCB no podemos conciliar. Por eso es que cuando una víctima viene hacia nosotros indicamos esa situación, que nosotros no hacemos conciliar. En la ley indica eso. Ni tampoco le vamos a dar solamente garantías. Lo que sí le vamos a poder proporcionar con el fiscal son las medidas de protección. Pero esto es ya con un caso abierto. Ahora, cuando ya hay el caso abierto, incluso la víctima puede solicitar ir a un albergue de las mujeres maltratadas, ¿no? Donde puede estar ahí la víctima, o en todo caso tendría que volver a la casa. Entonces, las promotoras de la denuncia, por ejemplo, como les decía, son los servicios legales integrales, CINFLU, CEPTAVI, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, autoridades indígenas originarias campesinas y los refugios, ¿no? Que pueden realizar al tener el conocimiento de un caso de violencia. Pueden realizar ya ellos directamente la valoración y lo traen el caso a las oficinas de la FELCB para que se aperture el caso. Los factores o las causas también, causas de la violencia, una de las causas es la falta de comunicación. Cuando no hay la comunicación existen las peleas, existe el confrontamiento entre las parejas o entre la misma familia. También no olvidemos que entre la ley 348 indica que esta ley es intrafamiliar. Ya la víctima tiene que tener un parentesco con su agresor. No es que algunos confunden el tema de que porque es mujer corresponde a la ley 348. La ley también indica que es intrafamiliar, tiene que tener un grado de parentesco con su agresor. Por eso hay en la misma ley también que está enmarcada que tiene que tener hasta el 3er grado de consanguinidad. Pero con los menores es diferente. Con los menores no hay necesidad de que el menor tenga que ser su familiar o que tenga que ser necesariamente un conocido. Puede ser un desconocido, puede ser otra persona extraña, donde el menor sí puede denunciar esa parte. Son menores, entonces de ellos sí se les recepciona todo tipo de denuncia. De las víctimas, ahora de los que son infractores, nosotros no vamos a recepcionar el caso. Cuando son infractores, quien recepciona es la FELCC, División Menores.
ya ellos sí realizan ese tipo de denuncias. Otra causa de la violencia es también el consumo de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, recientemente que ha pasado carnavales ha habido 2 feminicidios y los 2 feminicidios han sido por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces es un gran factor el de bebidas alcohólicas que realiza, que ahí es donde más ocurre la violencia. Muchos de los casos que nos llegan y la víctima y el agresor están en consumo. Entonces es un factor alarmante y a la misma vez también al ver este tipo de alarma nosotros también estamos haciendo, por ejemplo, coordinaciones con algunos alcohólicos anónimos que puedan venir y puedan ellos también brindar ayuda tanto a los familiares y tanto a las víctimas o a los indicados también. Las consecuencias de la violencia, por ejemplo, es la desintegración familiar. Y los primeros que sufren de la desintegración familiar son los menores. Son los hijos que hay de por medio, son los primeros que sufren en esta desintegración. Lo que nosotros es nuestro propósito es hacer la reducción de la violencia. Entonces, como pueden ver en los folletos, se encuentra nuestra línea gratuita, que es el 814-0348, y también se encuentran números de celulares, donde hay WhatsApp constantemente las 24 horas. Y este número de celular lo tiene la división plataformas, donde se recepcionan las denuncias. Entonces ahí incluso las víctimas, al llamar, pueden también mandar en la ubicación del lugar, para que nosotros podamos mandar al personal más cercano o en todo caso mandar al personal del DIC, que este es nuestro personal del Departamento de Inteligencia Criminal, que es un grupo de reacción inmediata, que cuando tenemos al agresor, entonces nosotros mandamos a este personal para que ellos puedan ir y arrestar a esta persona directamente. Entonces también están nuestras direcciones en las diferentes estaciones integrales y en las diferentes provincias que también nos encontramos. ¿Estamos claros? Y esta sería nuestra capacitación, nuestra introducción también de lo que es la Ley 348, y con esto habríamos terminado. Muchas gracias. Con el apoyo de Mercados Inclusivos, un proyecto de la cooperación de Suiza y Suecia en Bolivia.